Hace 20 años, Pedro Duque estaba en el espacio, 1998, Odisea en el Discovery, y estando allí recibió una llamada de la Moncloa. Gobernaba José María Aznar, pero quien le llamó, rodeada de niños muy curiosos en el Palacio de la Moncloa y en comunicación a través de Houston, fue la ministra de Educación que en aquel momento tenía España, Minister Aguirre. Mr. Aguirre, are you ready? This is Houston. Yes, I'm Minister Aguirre. Discovery, how do you hear me? Thank you. Commander Brown? Commander? I would like to send you... Yes, ma'am, we have you loud and clear. I would like to send you and all the crew members of the Discovery mission a very special greeting from Spain. Minister Aguirre conversaba con el comandante Brown, Curtis Brown, jefe de la expedición del Discovery, de la que formaba parte de aquella tripulación. Los members eran, entre otros, un señor de 77 años, leyenda, el mítico astronauta John Glenn, y un joven español, ingeniero, 35 años entonces, recién convertido en una celebridad en nuestro país, porque era, con permiso de Andrés Pajares, el primer astronauta español de verdad, Pedro Duque. Los chavales invitados al Palacio de la Moncloa aquel día le preguntaron al joven astronauta patrio cómo se veía la Tierra desde el espacio. Y él les contó lo poco relevantes que resultaban allí arriba las fronteras. Muy poco nacionalista, digamos, aquel mensaje espacial. Lo más impresionante fue la primera salida del sol, cuando miré por la ventana y vi la curvatura de la Tierra y vi lo lejísimos que estábamos de ella, y el borde de la Tierra, se ve la atmósfera que empieza con una capa roja en la parte de abajo, después amarillo, después de un color azulón y después un gris que se va difundiendo al espacio. Uno de aquellos niños, que hoy será treintañero, le preguntó a Pedro Duque si no costaba demasiado dinero aquel viaje espacial, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se muere de hambre aquí en la Tierra. Y el astronauta regañó un poquito al niño, dijeron las crónicas entonces, por no tener la perspectiva suficiente para entender lo relevante que es la investigación científica para el desarrollo de la humanidad. Y fue entonces cuando Pedro Duque, futuro ministro del gobierno de España, sin saberlo, 20 años antes, reclamó al gobierno de Aznar y de Minister Aguirre más inversión en innovación y ciencia. 20 años han pasado. Bueno, llegarán las curvas para el nuevo gobierno. Por supuesto que llegarán. No hay gobierno que se libre de ellas. Las curvas previsibles y las que llegan sin avisar. Surgirán las curvas, pero no todavía. Ahora estamos en el momento dulce de que disfrutan los gobiernos. El recién llegado. Ese momento en el que todavía no has empezado a gobernar y todas las impresiones en general pues son bastante favorables. En el caso de estas 17 personas que ha elegido Pedro Sánchez, las 17 de Pedro, 19 si le añaden, si quieren, al jefe de gabinete que en presidencia va a tener Sánchez, que se llama Iván Redondo, al coronel que va a acompañar a Iván Redondo en el Palacio de la Moncloa. Las personas de Sánchez pues han tenido un recibimiento en general muy positivo. Si acaso le han pitado falta nada más saltar al césped a Maxim Huerta, nuevo ministro de Cultura y Deportes, por un tuit que publicó hace tiempo en el que proclamaba su odio al deporte. ¿Y a qué manera de sobrevalorar lo físico?, decía Maxim. Pues ahora tendrá que... ¿Qué remedio, no?, tener que asumir los mensajes que uno escribió cuando no podía ni imaginar que llegaría a ser el responsable de la cosa deportiva en España, el encargado de lidiar con la Federación Española de Fútbol. Nada menos. Gajes del oficio, como bien sabe el escritor y periodista Maxim Huerta. Ojalá sea él quien rompa esta tradición tan nuestra que dice que el periodista que llega al gobierno nunca sale de allí contento. Este nuevo gobierno aspira a ser el fiel reflejo de una sociedad como la española que no pierde nunca la esperanza, que trabaja y estudia, que lucha por encontrar su camino profesional. Lo siguiente que tiene que fichar Pedro Sánchez es un escritor de discursos para ocasiones como esta de ayer, presentación del gobierno. Ahí todavía flojea un poco.
Bueno, hay nuevo gobierno, le toca empezar a gobernar. La opinión más generalizada en la prensa, lo venimos contando, es de una cierta admiración por el puzzle que ha logrado confeccionar este presidente imprevisto, como si lo que se esperara de él, o lo que muchos temieran de él, fuera un gobierno endeble, un gobierno más de activistas que de profesionales solventes, más partidarios a muerte de Pedro que partidarios a muerte de la Unión Europea, de cumplir con los compromisos, de la integridad territorial de España, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y ha resultado lo segundo y no lo primero. El jueves les decía que el nuevo presidente, el presidente inesperado, era consciente de que hay una parte de la sociedad que está entusiasmada solo porque ha caído Rajoy, ha caído el PP, y por tanto haga lo que haga Sánchez le va a parecer muy bien. A esa parte ya la tiene ganada de entrada. Hay otra parte de la sociedad que está preocupada, aparte de los que están muy disgustados porque ha caído el gobierno anterior, una parte que está preocupada por la forma en la que Sánchez llega al gobierno, por los apoyos con los que llega. Y hay una tercera parte de la sociedad, que igual es la más numerosa, que no bebiendo los vientos por Pedro Sánchez, sí está dispuesta a darle una oportunidad. El margen de confianza, para ver cómo se comporta, para ver cómo actúa, para ver cómo selecciona y a quiénes selecciona. Estos nombres que ha conseguido reunir en su primer gobierno, Grande Marlaska, Dolores Delgado, la fiscal, Nadia Calviño, la nueva ministra de Economía, el propio Pedro Duque, cumplen con eficacia este doble objetivo, de aprovechar ese margen de confianza que hoy tiene el presidente inesperado y de aplacar inquietudes, preocupaciones, temores, ¿no? Lo principal de este nuevo gobierno es que no ha asustado a nadie, no ha provocado temblores ni sudores fríos ni en Bruselas, ni en el Banco de España, ni en el Tribunal Supremo, ni en el IBEX 35, ni siquiera en el PSOE, sector vieja guardia, ha provocado sudores fríos. Es un gobierno socialdemócrata, es un gobierno ortodoxo, es un gobierno europeísta, es un gobierno feminista. En España se acaba de producir una sacudida política, se acaba de abrir un escenario tan inédito como el de Italia, pero el mensaje que llega a Europa es que el gobierno de España se parece poco al gobierno de Italia. Si acaso a quien ha molestado el nombramiento de algunas personas en este nuevo gobierno es al independentismo catalán y a Bildu, cuya incomodidad de hoy es lo mejor que le puede pasar al presidente Sánchez. Este Joaquim Torra que ayer decía empezamos mal. Este Bildu al que le han puesto de ministro del Interior a uno de los jueces que más combatió y más sufrió a la izquierda de Abertzale. Por eso el Partido Popular, en la oposición a partir de ahora, va a tener que cambiar algo más que los nombres y las caras de sus principales dirigentes. Va a tener que cambiar su argumentario contra el gobierno recién llegado. Recuerden lo que nos decía ayer en este programa la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, respecto de la relación de Pedro Sánchez y Bildu. Ha pactado incluso con Bildu, que esto es algo que nunca en la democracia española se le ha pasado a nadie por la cabeza. ¿El pacto en qué consiste exactamente? ¿El pacto que tiene el señor Sánchez con Bildu en qué consiste? Esto no nos lo han explicado a los españoles, no nos lo han explicado. A lo mejor es que no tiene pacto. Pues mire, yo no lo sé, pero es curioso. Usted me acaba de decir que tiene un pacto con Bildu. Claro, le ha investido presidente del gobierno. Pero puede que no haya ningún pacto, que se ha presentado y el de Bildu ha dicho que sí. Pero eso estaría bien que lo explicaran a los españoles. Pues el nuevo presidente prometió algo a Bildu a cambio de su voto, lo ha disimulado maravillosamente bien, nombrando ministro del Interior al juez Grande Marlaska. Pedro Sánchez. Hay que sorprenderse mucho de que Pedro Sánchez haya construido un gobierno profesional, templado, digamos, socialdemócrata, clásico. Pues tampoco. Sánchez ha ido encontrando siempre la manera de llegar a donde él pretendía, incluyendo el meritorio proceso de resucitar después de amortajado, detectando cuál era la ola buena y aprovechándola, y no es poca cosa para quien aspira a dirigir el país sin naufragar él y sin hacer naufragar a todos los demás en el empeño. Sánchez en las primarias del año 2014 era percibido en el PSOE y fuera del PSOE como el centrista, el moderado, el socialdemócrata. Cuando después de las elecciones de 2015 Rajoy declinó la invitación para formar gobierno, con quien intentó formar gobierno Pedro Sánchez, o investirse al menos, fue con Ciudadanos y no con Podemos. Luego es verdad, llegaron las siguientes elecciones, el PSOE menguó su representación, Ciudadanos también, los dos partidos que habían intentado pactar aquel gobierno de cambio. Sánchez vio que por ahí no crecía y entonces cambió a esta otra imagen de un izquierdismo beligerante que le permitió ganar las primarias a Susana Díaz, recuperar la Secretaría General del PSOE. ¿Ahora en qué está Pedro Sánchez? En permanecer como presidente, en conseguir que este gobierno llegue no solo a 2020, sino que continúe después de 2020. Ese es el objetivo y ahí es donde apuesta por el cambio sí, pero por la ruptura no. Sintonizar con corrientes mayoritarias, feminismo, igualdad, la pobreza infantil,
para cambiar las cosas si puede, al menos para tener gestos, que es lo que seguramente vamos a ver en estos primeros días, sin espantar a los votantes que están en posiciones moderadas. Llegarán las curvas, por supuesto que llegarán, pero el Pedro Sánchez de ahora, de hoy, de este jueves 7 de junio, gana por goleada ante esa parte de la sociedad al que no entusiasma, pero que le da un voto de confianza, gana por goleada al Pedro Sánchez de hace una semana.